ver cómo es su análisis sobre el escenario del gobierno nacional después de los 2 años de pandemia, para después meternos por ahí en acuerdo con el fondo, en la renuncia de Máximo, en la llegada de Gerardo Martínez. Agustín Rossi, ¿cómo va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos. ¿Cuál es su análisis, antes de meternos con la coyuntura, del estado del gobierno del Frente de Todos a esta altura del partido, después de 2 años de coronavirus, de haber tenido que meter freno de mano a tanto sueño prometido en campaña, a la necesidad de salir como un estado paternalista a cuidar su gente, a no darle bola a aquello de que se mueran todos los que se tengan que morir, a vacunas, a aislamiento, y en el medio de todo eso, renegociación con bonistas privados, renegociación con el Fondo Monetario, intentar poner de pie la industria cuando la pandemia retrocedió un poquito. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, el recorrido que hemos tenido estos 2 años, la verdad que ha sido un recorrido difícil, ¿no? Sí. Alberto Fernández era como el resto de los gobernantes del mundo, que ha tenido que gobernar en base con la pandemia, que el mayor desafío que tenía era gobernar frente a lo desconocido, frente a lo que no sabíamos cuáles eran los impactos que se iba a generar. Por suerte esa etapa parece que la vamos dejando atrás, y en la medida que la fuimos dejando atrás, Argentina empezó a recuperar su normalidad, las políticas públicas que se llevaban y se venían implementando empezaron a dar resultados. Se ha recuperado casi en todo el 2021 lo que se había perdido en el 2020 de crecimiento económico, y tenemos una enorme expectativa para que este año el crecimiento económico se siga consolidando, que sea un crecimiento con inclusión social, con equidad. Tenemos los indicadores sociales tienen su mano de cal y su mano de arena, fundamentalmente porque los indicadores de pobreza e indigencia siguen siendo altos. Uh-huh. El último trimestre nos mostró una mejora en el empleo, por sobre todas las cosas, que también es alentador. Hay un crecimiento de los sectores que más generan empleo, de los sectores industriales. Hay una buena performance del sector exportador. Estamos en camino de resolver el frente externo con el acuerdo con el Fondo Monetario, Internacional, y eso nos va a permitir generar mayores condiciones de crecimiento económico con inclusión social y poder, como decía usted, cumplir con las expectativas que despertamos en diciembre en el 2019, sacar ese freno de mano que vos decías, Gustavo, y hacer lo que dijo el presidente en noviembre en la Plaza de Mayo, ¿no? Después de las elecciones, en esa primera Plaza de Mayo, el presidente dijo: tenemos que hacer en 2 años lo que íbamos a hacer en 4, y ese es el desafío que tiene el gobierno de acá para adelante. El acuerdo con el fondo, más allá de discusiones internas, ¿cómo se lo analiza desde el punto de vista técnico, en función de algo tan complejo, de algo tan difícil, un yunque que deja el tercer paso del neoliberalismo en los últimos 50 años y que hipoteca 2 o 3 generaciones de argentinos? Es el acuerdo posible. Yo creo que la opción del default nunca estuvo presente, porque es también el salto a lo desconocido. La Argentina en toda su historia tuvo default, pero siempre el default que tuvo fue con los acreedores privados, nunca con los organismos financieros internacionales. Hubo alguna mora de 24 horas, de 48 horas, pero siempre se le pagó a los organismos financieros internacionales. El fondo es un club que agrupa a la mayoría, casi a la totalidad de los países del mundo. No es un banco, no es que uno defaultea una deuda con un privado. Sí. Así que me parece que lo que hizo el gobierno fue lo que se podía hacer, y dentro de ese acuerdo posible terminó siendo razonable. Uh-huh. Los negociadores argentinos fueron, como decía Jaureche, ¿no? No hay que ir al almacén con el manual del almacenero, sino que fueron a defender los intereses de nuestro país,
y lograron un acuerdo que se aleja de las recetas tradicionales del Fondo Monetario Internacional, heterodoxo, le digo yo, sí, porque no nos obliga a hacer modificaciones lesivas para los argentinos, como pueden ser reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional, mantiene los niveles de inversión en la obra pública, mantiene los niveles de inversión en ciencia y tecnología, logra casi 4 años y medio de periodo de gracia en todo lo que para empezar a pagar la deuda, y nosotros creemos que en ese tiempo nos va a permitir poner la Argentina de pie y empezar el camino que tenemos que desarrollar. ¿Cómo analizó la renuncia de Máximo, la llegada de un compañero tan cercano como Gerardo Martínez para ocupar su lugar? Una discusión que tuvo un grado de intensidad fuerte y que después, yo diría 24 horas después, es como que se fue, qué sé yo, entendiendo de otra manera, como una discusión que debe darse para ensanchar la frontera del pensamiento crítico dentro del frente, pero ¿cómo la vio? Yo creo que la presidencia del bloque del oficialismo, por haberla ejercido durante tantos años, es un lugar muy sensible, ¿no? Sí. Y la sensibilidad viene dada fundamentalmente que entre las múltiples tareas que tiene que tener el presidente del bloque del oficialismo, la más importante quizás es construir las mayorías y los consensos parlamentarios para las iniciativas del gobierno. Uh-huh. Y claramente Máximo entendió que él no podía seguir llevando adelante esa función cuando una de las principales iniciativas del gobierno, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, él tenía marcadas diferencias con lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces me parece que tomó una decisión que liberó sobre todas las cosas, lo liberó a él para que él pudiese decir con claridad qué es lo que piensa, cosa que yo creo que está bien, que está bueno, independientemente de cualquier consideración, y liberó también al presidente para que el presidente pueda elegir y colocar en ese lugar a un diputado que tenga mayor cercanía, mayor afinidad con las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Uh-huh. Máximo en su propia misiva acota la disidencia, porque dice que no se va del bloque, que no se va del frente de todos, entonces la disidencia queda expresada de alguna manera en la jefatura del bloque. Como vos decís, hoy lo miramos con mayor tranquilidad de lo que lo miramos obviamente hace 48 horas atrás, quizás porque nosotros también nos estamos acostumbrando a nuevas cosas que suceden en la política argentina, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que el peronismo gobierna bajo la arquitectura de una coalición, y en las coaliciones esto siempre está permitido, las disidencias, y esto siempre puede suceder. En otros países del mundo, sobre todo los países europeos, más acostumbrados a la problemática a los funcionamientos de las coaliciones, quizás más aún aquellos que tienen sistemas parlamentarios, las disidencias, las diferencias de un sector de la coalición en un determinado momento resultan ser mucho menos dramáticas como nosotros vivimos estas primeras 24 horas. Uh-huh. Pero me parece que hay que vivirlo de esa manera, y yo entiendo que quien designó al presidente, que es Germán Martínez, que ha trabajado muchísimo tiempo conmigo, que me ha acompañado como jefe de gabinete todos los años que fui presidente del bloque, uh-huh. Presidente del bloque, que ha estado muy presente, que tiene un enorme conocimiento y una enorme gimnasia legislativa y parlamentaria, va a encontrar los mecanismos de mantener la unidad del bloque del frente de todos y de encontrar los consensos parlamentarios que necesita el gobierno para llevar adelante cada una de sus políticas. Y por último, Agustín, ¿por dónde pasa su presente y su futuro político? Yo soy un dirigente político del Frente de Todos, uh-huh. Con 40 años, un poco más de vida política y de militancia, una gran parte en la provincia de Santa Fe, pero también hace 15, 20 años en el orden nacional. Sí, sí. En todos estos años he aprendido que uno lo que nunca debe dejar de ser es ser un militante. Yo suelo decir que el traje de funcionario me lo pongo el día que me designan y me lo saco
el día que dejo de ser funcionario, pero que siempre debajo tengo la camiseta del militante, y lo que soy es un militante político, un dirigente político, que estoy en el llano sin responsabilidades de gestión, pero de ese lugar intento aportar a que las expectativas, las esperanzas y los sueños que el Frente de Todos despertó en aquellas elecciones del 2019 se puedan concretar bajo la conducción del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Gracias por todos estos minutos de su tiempo, Agustín, y a seguir de cerca todo esto a través de esas voces que le meten valor agregado a lo que nos pasa, que siempre es muy interesante para despertar en el otro, aunque sea, bueno, voy por acá hay un camino por explorar. A veces los medios de comunicación y sobre todo en los tiempos radiales nos privamos de alguna charlita donde se pare la pelota 5 minutos porque hay cosas que hay que procesar.